Bueno, pues nos encontramos en la tertulia y vamos a tener una charla con una persona muy especial. Una persona que después de muchos años de haber estado viviendo en Elda, vuelve de nuevo aquí y además este encuentro lo vamos a hacer en un lugar emblemático como es esta antigua librería Vidal, un sitio por el que todos en la comarca hemos pasado alguna vez en nuestra vida y además tenemos muchos recuerdos ligados a nuestra infancia, a nuestra juventud y a nuestro pasado. Me encuentro en estos momentos con Manuel Mira Candel, periodista de raza. Esto creo que es un tópico, Manuel, ¿no? Cuando se suele decir es periodista de raza. Lo han dicho muchas veces. Sí, yo ¿verdad? no sé si eso significa periodista auténtico o periodista mayor. No sé todavía lo que significa muy bien. Pero sí, bueno, está bien dicho. Yo creo que es lo auténtico, por todo el bagaje que suele conllevar y además que tienes, ¿no? Porque sí, creo que eso es constatable. Años. Yo empecé la profesión periodística cuando tenía 19 años, en La Verdad, en el periódico, como becario, haciendo prácticas, y me ofrecieron de quedarme. Y ya terminé la carrera incluso estando trabajando, ¿no? Y bueno, desde entonces he dedicado mi vida al periodismo. Manuel, tú naces en Orihuela, sí. ¿Vale? Sigues viviendo aquí en La Terreta. ¿Cuándo llegas a Elda? Yo llego a Elda en una primera etapa en el año 67 aproximadamente. Creo que fue un año antes del 68 francés. Ajá. Sí. Y después estuve hasta el año 83, que me hicieron director de La Verdad en la provincia de Alicante. Entonces, tú cuando llegas a Elda vives ese boom de la industria del calzado, ese despegue. Totalmente. Nosotros contribuimos a ese enaltecimiento y a esa promoción. Te puedo dar un dato que es para mí muy significativo, y es que la inmensa mayoría de los fabricantes de calzado no residentes en Elda, residentes fuera, estaban suscritos al diario La Verdad. Y yo me emociono muchísimo al recordar números extraordinarios, que hacíamos 4 números extraordinarios al cabo del año, 2 por Modatec y 2 por la Feria del Calzado. Y recuerdo uno en especial de septiembre con 64 páginas dedicados al calzado. Y recuerdo además un número extraordinario que hicimos con la Casa Central de Editorial Católica en Madrid, el Ya, que se difundió por toda España con una fotografía que yo recordaré toda mi vida, un número a todo color. Te digo esto porque creo que es muy curioso y la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Era una panorámica del Valle de Elda, con Elda en el centro mismo, un número a todo color, como si fuera una revista, de 70 y tantas páginas, con un titular que lo recordaré toda mi vida. Algo importante está ocurriendo en España. Yo creo, y te lo digo sinceramente, que el pueblo de Elda, la ciudad de Elda, el ayuntamiento de Elda, no ha rendido al periódico La Verdad la estima que el periódico La Verdad se merece. Porque el periódico La Verdad ha hecho por Elda mucho más que cualquier otra asociación por el periódico La Verdad. Bueno, y esto de que dices se puede constatar porque de hecho la Biblioteca Pública guarda encuadernada las ediciones del periódico La Verdad.
También de información, pero se puede ver el peso específico que tenía, claro, a nivel informativo. Claro, nosotros de cada 10 periódicos que se vendían entonces en Elda, vendíamos 8, incluyendo los deportivos de marca. De cada 10, 8. Nuestra difusión era tremenda y sobre todo nuestros espacios dedicados a opinión. Nosotros fuimos los primeros en introducir en el mundo periodístico de Elda el concepto de opinión, que no había, no existía lo que es opinión en un periódico. Habían secciones en el periódico que se seguían con un interés extraordinario. Nosotros bautizamos la sala, el campo de deportes que había cubierto, el polideportivo, lo bautizamos como el Coliseo Político de la provincia de Alicante. Y te voy a poner un ejemplo de la significación que tenía el periódico en aquellos tiempos. El nombre de movimiento asambleario, se inventó durante una conversación telefónica que yo personalmente suscribí con mi gran amigo Avelino Rubio, el jefe de la delegación de Elche, y le dije yo a Avelino, ¿qué te parece? Porque aquello estaba... ¿Cómo se definía? Claro. ¿Cómo se definía? No lo definía nadie. Claro. No tenía nombre. ¿Cómo le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y a mí se me ocurrió de repente, ¿qué te parece el nombre de movimiento asambleario? Y dijo, me parece muy bien. Y a partir de ese momento apareció en la prensa el nombre de movimiento asambleario. Con esto no me quiero echar faroles, no quiero echar faroles a la verdad. Quiero hacer justicia a una labor inmensa que no se ha reconocido todavía por el pueblo de Elda. Y yo, es la primera vez, y te lo agradezco sinceramente que me lo preguntes, porque tenía muchas ganas de decirlo. No se ha hecho justicia con el periódico La Verdad. Ha desaparecido la edición en Alicante, pero quedan unas páginas y unas promociones impresionantes que se hicieron entonces del calzado. Yo recuerdo con enorme simpatía cuando del Colegio Padre Manjón iban al periódico, iban a nuestra delegación, nuestra sencilla delegación, ahí en la esquina de la Plaza Castelar, con niños de 7, 8, 9 años, a ver cómo hacíamos el periódico. Y venían a nuestra redacción. ¿Por qué? Pues porque teníamos entonces unos inventos maravillosos que hoy la gente se reiría, que se llamaba el fax. Y con el fax nosotros transmitíamos textos desde aquí a nuestra central en Murcia y hacíamos las maquetaciones del periódico aquí. Y eso entonces no se conocía, ni siquiera en las fábricas de calzado. Por eso te digo que eran tiempos maravillosos. Yo escribí un artículo hace algún tiempo que me lo pidió la directora creo que era de la Casa de la Cultura, puede ser Consuelito Maestre. Consuelo Poveda. Consuelo Poveda, me lo pidió y tiene que estar por ahí en alguna hemeroteca donde yo me explayé a gusto con todas estas cosas que te estoy contando y
y había un titular que define un poco todo lo que te estoy diciendo y toda la emoción que en este momento siento. El titular de ese artículo, que tenía por lo menos 6 o 7 páginas, era "Los años más felices de mi vida". Con eso te lo digo todo. Sí. Bueno, y con estos años, no solamente en Elda, después pasas a Alicante. Y en Alicante ya has dicho que fuiste director de la edición, para toda la provincia de Alicante. ¿Qué diferencia encuentras ahora? ¿Qué cambios han habido entre esos años en los que la provincia de Alicante era una provincia rica, productiva, pionera en España en cuanto a la industrialización, y en los momentos en los que estamos ahora, en los que dicen que podemos ser la California de esta zona de Europa? Yo me río un poco de eso, pero en fin. Yo creo que no existe el alicantinismo. Vuelvo otra vez porque tengo la obsesión, llámale enfermiza si quieres, del periodismo, y no puedo pensar si no es en periodista. A la provincia de Alicante le falta marketing, pero no es un marketing de salir en ferias internacionales, no es el marketing turístico, es el marketing del interior de la provincia en sí misma. Recuerdo que se han hecho tesis doctorales sobre el marketing de los periódicos sobre el calzado, por ejemplo. Existe una diferencia tremenda entre una provincia que se quiere abrir a España y una provincia que se quiere encerrar sobre sí misma ante España y ante Europa. Los alicantinos somos generalmente personas muy abiertas y muy innovadoras en el sentido más amplio del término, y sin embargo ahora no lo somos porque nos hemos mirado demasiado al espejo y al final hemos terminado por romperlo. No tenemos empresarios adecuados. Aquellos tiempos con aquellos nombres de Roque Calpena. Roque Calpena tampoco se le ha hecho justicia a Roque Calpena. Yo sé que tiene muchos enemigos y que ha tenido, pero Roque Calpena inventó en España lo que era exportar. Y si no, en España, por lo menos en Alicante. El centro exportador del calzado lo inventó él. Personas del calibre de un Fernando Obrador tampoco se le ha hecho justicia en Elda, y en Alicante tampoco, cuando fue un hombre entregado totalmente al sector calzado y a su pueblo, al que quería con verdadera locura. Recuerdo el titular cuando tomó posesión suya de presidente de la feria: trabajaré por la feria con el mismo cariño que tengo a mi familia. Hombres así ya no existen. ¿Cómo podemos nosotros avanzar si somos incapaces de reconocer lo que otros han hecho por nosotros? Nos estamos muriendo de pensar en lo bien que hemos hecho las cosas, en lo bonito que era antes todo, y no nos hemos dado cuenta de que lo que tenemos que hacer es luchar a partir de ahora con lo que tenemos. Por eso es admirable que personas como vosotros, que instituciones culturales que nacen del mismo pueblo, hagan la labor que estáis haciendo. Hay que recoger el pasado para conocerlo
y saber hacia dónde nos podemos proyectar. Pero yo quería preguntarte otra cosa. Ya hemos hablado un poco, bueno, y ha sido muy intenso todo lo que has estado diciendo, pero voy a entrar, porque tenemos un tiempo limitado para esta entrevista, y sí que voy a entrar en la faceta de escritor tuya. ¿Hasta qué punto todo esto que has vivido como periodista ha ido inclinándote a la obra literaria que tú has desarrollado en los últimos años? Te voy a decir una frase que puede parecer que está hecha, pero que no lo es. Yo fui periodista y quise ser periodista y estudié periodismo. Yo estaba estudiando Derecho y lo abandoné en tercer curso por el simple hecho de estudiar periodismo. Claro, al final resulta que terminé periodismo y terminé estudiando periodismo y no, porque me gustaba y no me gustaba el Derecho. Yo quería ser periodista porque quería escribir. Y entonces, yo como periodista, lo que hacía fundamentalmente, yo me considero primero un periodista de opinión y un periodista que escribe artículos, un hombre muy preocupado por la cultura, por la investigación y por el periodismo de opinión, sobre todo de opinión. Y me hice escritor. Yo no podía haber sido nunca escritor de no haber sido antes periodista. En todos mis libros, en todas mis novelas, incluso de creación de ficción, siempre hay algo de periodismo, siempre. Siempre hay investigación. Yo nunca habría llegado a ser escritor de no haber sido antes periodista. Y me considero, tú has dicho antes, periodista de raza. Sí, soy un periodista de raza, pero soy un periodista que ama a mi profesión con una locura enfermiza. Yo soy periodista porque no puedo ser otra cosa nada más que periodista. Cuando escribo me siento tan periodista. Ahora mismo estoy escribiendo una novela Río, una novela que me lleva trabajando a diario 10 y 12 horas diarias, y aquí tengo de testigo a mi mujer que lo puede asegurar, que lo puede aseverar. Estoy investigando el trabajo de los corresponsales extranjeros durante la Guerra Civil Española. Y mi nueva novela versará sobre la guerra civil con los protagonistas. Los periodistas que intervinieron en la guerra civil serán quienes sean protagonistas de esa novela. Hemingway, John Dos Passos, Herbert Matthew, Buckley. Solamente puedo ser lo que soy. Lo que soy, periodista. De una forma o de otra, comunicador. Comunicador. A través de la letra escrita. Bueno, esta tarde estás aquí porque vas a hablar con Rafael Carcelén en la Fundación Pau Brides dentro de unos minutos, precisamente sobre un tema que a ti te preocupa mucho y que además te ha inquietado y lo has investigado durante muchos años, y es la vida de Giordano Bruno. Eso es otro ejemplo de investigación. Exactamente, porque es un personaje desconocido, pero es un personaje renacentista y es un personaje que aportó mucho al avance de la cultura y sobre todo de la sociedad europea en su siglo y a continuación. No solamente se quedó en su siglo. ¿Qué nos puedes contar sobre el tema de Giordano? Pues mira, empieza con una anécdota. El tema de Giordano empieza conmigo y en mí en Elda, como no podía ser de otra manera. Yo tenía 25, 26 años cuando me entregan un librito sin consignaciones y sin ni siquiera el nombre de la editorial sobre Giordano. Y despierta el periodista
tanto interés y tanta curiosidad en mí, periodista de investigación, que me pongo a investigar. Y resulta que sobre Giordano no hay nada en España escrito. Nada. No se conoce en absoluto. Entre otras razones porque Giordano, estoy hablando del año 70, 71, 72, Giordano seguía siendo un proscrito, un escritor que estaba en el índice de libros prohibidos. Y claro, ¿dónde podía encontrarlo? Pues ni corto ni perezoso, le dije a mi mujer, oye, vámonos a Italia. Y empecé a investigar en Italia, y después estuve en Londres, y me fui a Foiles, y escribí, y compré en inglés libros de Giordano Bruno, y algún amigo mío pues hasta me fotografió páginas completas de obras de Giordano Bruno que no existían en España, porque no se conocían en absoluto. Incluso, fíjate, hubo un eldense, no voy a decir el apellido, Jover, que era un cura de Elda, que estaba trabajando, fue compañero mío en los jesuitas de Alicante, que estaba trabajando en Roma. Y un día le dije, oye, tú que estás trabajando en Roma, ¿me puedes conseguir los diálogos del juicio de Giordano Bruno? Digo, y me dice, voy a intentarlo. ¿Cómo que si lo intento? Me microfilmó el juicio de Giordano Bruno con una Minolta, un eldense, se llama Jover, y era comboniano. Y por aquella época también había un grupo de teatro, Coturno, aquí en Elda, que también preparó y llegó a estrenar una obra sobre Giordano Bruno. Efectivamente, y esa obra sobre Giordano Bruno tiene también su historia relacionada con quien te habla en este momento, porque surge de un desencuentro entre dos grandes amigos. Me parece que es una conversación bastante intimista esta. Yo creo que sí. Ya veremos lo que haces. No, nada, pues muy bien. Es muy sincera. Es que eso es lo bueno. Es muy sincera. Pero ya ha pasado el tiempo. Entre Rafael Maestre y yo hubo, en un momento determinado, una amistad de hermanos. Y lo digo, bueno, el libro Giordano y la Reina está dedicado a él. Y la obra de teatro que él hizo fue una obra de teatro que hizo para vengarse en un momento de desencuentro de mí. Porque yo estaba escribiendo una obra de teatro sobre Giordano Bruno. Y Rafael Maestre creía que las obras de teatro o las investigaciones sobre personajes se hacían de cualquier manera y en un tiempo récord de 15 días. Él me decía, yo con 10 o 15 folios es más que suficiente. Y yo, cuando empecé a saber algo de Giordano Bruno, quería saber más. Y aquello era un sin terminar. Y llegó un momento en que se produce una ruptura. Oye, lo siento mucho, pero yo no puedo. Yo tengo que seguir investigando la vida de este hombre. Y entonces él, creo que una novelita digo, de Morris West, un escritor
que en otros momentos habría sido para él pues algo peccata minuta, pues sacó o entresacó de Morris West una especie de micro obra de teatro relacionada con Giordano Bruno. Y me dio en las narices diciendo que él lo podía hacer. Y yo dije, pues muy bien, lo has hecho y hecho está, hecho está, ¿no? El tiempo pasó, nos hemos saludado, hemos sido buenos amigos. El día de su muerte lo sentí muchísimo. Me llevo muy bien con sus hermanas. Para mí ha sido una persona muy, muy amiga y le he dedicado una de las obras más personales de las 13 que llevo escritas en 20 años. Entonces, te quiero decir con esto que estoy muy a gusto, que me siento muy feliz y que hace mucho frío. Mucho. Así es que vamos a entrar en calor, vamos a entrar ya en lo que es el encuentro literario en Paurides. Y yo, Manuel, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos momentos y que estés aquí con nosotros. El placer es mío y estoy muy a gusto y he estado muy a gusto con vosotros. Además, poder reencontrar porque, bueno, aunque no lo parezca, pero sí que dejaste marca. Y la verdad dejó marca. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias a ti.